despedimos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Alex, que ha hecho el esfuerzo de Managua. ¿Dónde está Jackie, la hermana que acaba de pasar adelante? ¿Está por allá? El hermano tiene una petición para usted, dice si es posible le puede ayudar a leer en este tema, por favor. Podría venir adelante para que nos ayude a leer los textos que él va a citar en este momento. Nos parece interesante su historia de fe. Puede tomar asiento. Si tiene su Biblia, sería mejor, hermano. How many verses are there in the Bible? ¿Cuántos versículos en la Biblia? ¿Cuántos versículos creen ustedes que tiene la Biblia? 31,000. 31,000. It's a lot of verses. It's a lot of verses, 31,000. Son muchos versículos. I want you to promise to yourselves Quiero prometerles that when you do your Bible study at home, que cuando estudien en sus casas, you read several chapters, lean muchos capítulos, not just one verse. no solo un versículo. Maybe Isaiah, chapters 1 through 12. Quizás Isaías, desde el capítulo 1 through 12. 1 al 12. This way you will learn the whole Bible. Y de esa manera van a aprender a leer toda la Biblia. And this way you will not be deceived. Y de esa manera tampoco no van a lograr ser engañados fácilmente. Because Jesus said, Porque Jesús dijo, beware tengan cuidado of false teachers. de los falsos maestros. They look like sheep. Parecen ovejas, They're really wolves. pero en realidad son lobos. So if you're in a group that is really trying to make money out of you, Si están en un grupo en el cual en realidad lo que quieren es sacarles el dinero, tomar dinero de ustedes, or if you're in a group that is trying to measure how long your mustache should be, o si están en un grupo donde les dicen, por ejemplo, hasta el tamaño del que debe tener el bigote, or trying to tell you what color tie you should wear, o de qué color tiene que ser la corbata, beware! tengan cuidado. Warning, red flashing lights. Una luz roja que dice peligro, peligro, And you get on your knees before God, de tal manera que pueden ponerse de rodillas y pedirle a Dios, and you say to God, y díganle a Dios, I want the truth. quiero conocer la verdad, And they want the truth. quiero solo la verdad. I'm tired of measuring mustaches. Estoy harto de estar siguiendo estas cosas legalistas. I'm tired of being told I must go blah 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 blah, and I don't Estoy know what harto to de que say. me digan que tengo que hacer eso mismo. I'm tired of it. Estoy cansado de eso. I need my freedom. Necesito ser libre. Then you are on the right track. Entonces, You are on the right track. están en el camino correcto. So your story was one. Así que de tal manera que la historia de Jackie es muy interesante. Because we have all been in your story. Porque todos de alguna manera tenemos nuestra historia. I was 14 years in the Herbert W. Armstrong Worldwide Estuve Church of God. 14 años en el movimiento de Herbert Armstrong de la Iglesia de Dios 14 years. Universal. 14 años. The good thing was that I met my wife there. Lo único bueno fue que ahí conocí a mi esposa. Really good thing. Fue la única cosa buena ahí. Everything else was a De ahí lo disaster. demás fue un desastre. Disaster. Un desastre. Bastard. Entero, vasto, completo. But we kept the Sabbath. Oh, y guardábamos el sábado. You pagans were resting on Sunday. Y todos los demás que lo hacían el domingo eran paganos. We were resting on the Pero Sabbath. nosotros guardábamos el sábado. We were wrong. Pero estábamos equivocados. Eventually, God showed us the warning signs. Y eventualmente Dios nos permitió ver esa luz que decía peligro, peligro, cuidado. We paid 3/10, 3 tithes of our income. Pagamos 3 diezmos. Not 1,
No uno, sino tres. but three. Sino tres. And the leader was very rich. Y el líder era muy rico, obviamente. But his children did not understand the biblical laws of sexual purity. Pero sus hijos no estaban claros de que había que guardar la pureza sexual. Eventualmente, we saw it. Eventualmente lo vimos, pudimos verlo. And I began to study the Sabbath day. Y comenzamos a estudiar acerca del día sábado. And Paul says in Colossians, Y en Colosenses Pablo dice, he says, don't let anybody tell No you dejen que- what to do nadie les diga qué hacer on but Sabbath and holy days and new moons. sobre sábados, nuevas lunas y días santos. He warned us. Él nos advierte, We didn't listen. pero la gente no We escucha. had to learn the lesson for 14 years. Y nos tocó 14 años aprender esa lección. But the good thing is, I met my wife there. Pero lo importante es que nosotros, Yo conocí a mi esposa. lo importante es conocer a mi esposa. She was a student in my class. Era estudiante en mi clase. And I was 34 years old, Yo tenía 34 años de edad. almost hopeless for marriage. Casi Sin esperanza. sin esperanza de matrimonio. 34 years old. 34 años de edad. So I'm praying to God. Entonces estaba orando a Dios. Please, I need to be married. Me gustaría casarme. So my wife was in the front row of the French class. Y mi esposa estaba en la parte delantera I wasn't de mi teaching. clase de francés. I wasn't teaching Bible. I wasn't preaching. I was teaching French. Estaba enseñando francés, no la Biblia. Francés. No, Robert, ¿no? Robert. Deutsch, German. Yeah, no, but the high Robert, Robert. Thank you. Robert. Okay. Eso, I yo no was sé qué le teaching. I digo. was teaching French, and my wife is in the front row of the class. Entonces, su esposa estaba sentada en la parte de adelante de la clase de francés. And my hand was shaking as I was trying to Y mi write. mano temblaba porque ella estaba enfrente. That was 44 years ago. Eso fue hace 44 años. I have seen almost everything in religion, He visto casi todo en lo que se refiere a las religiones. and we are still learning. Y aún estamos aprendiendo. And if we are wrong, we must change. Y si estamos equivocados, pues tenemos que But I'm cambiar. convinced that God is one. Pero estoy convencido de que Dios es una sola persona. Amen. Clear. Anybody want to argue with one? ¿Alguno quiere discutir eso? Don't worry, don't bother. No se preocupen. Don't argue with Jesus. You won't win. If you argue with Jesus, you will not win. Si ustedes se ponen a discutir con Jesús, no creo que ganen. And I understand that Jesus is the Son, and Mary had a baby. Mary had a baby. Slow, please. But Mary had a baby. María tuvo un hijo. Mary did not take in a son from outside. María no tuvo un hijo que venía de otro lado. But there are millions of Jehovah's Witnesses Pero hay miles de testigos de Jehová who believe that Jesus was Michael the archangel, que creen que Jesús era el arcángel Miguel. and one day Michael the archangel Y un día Miguel el arcángel said, dijo, I'm going to enter into the womb me voy a meter, me voy a introducir al vientre de María of Mary and be born as a human y being. voy a nacer como un ser humano. I suggest that it's false. Yo les sugiero que eso es falso. Beware, Tengan cuidado. it's wrong. Está mal, está equivocado. So all of us must be truth-seeking people. Todos debemos ser buscadores de la verdad. We had some wonderful ladies here earlier, Tuvimos hoy en la mañana a una maravillosa mujer and I was asking them some questions y le estuve haciendo algunas preguntas about lenguas. sobre las lenguas, lo que dicen lenguas. And they were very patient. Y estuvo muy paciente escuchando. I said, don't be pressured by me. Y le di, y parecía que decía, no me presiones. You can go before God No te sientas presionada, puedes ir delante de Dios and ask God for the truth, y pídele a Dios la verdad. and He will give it to you. Y Él te la dará.
That is all we can do. Eso es todo lo que nosotros podemos hacer. So we are seeking the truth and we are aware of false prophets. Entonces estamos buscando la verdad, pero también cuidadosos de los falsos maestros. Because they come like angels of light. Porque se parecen que fueran ángeles de luz, But they're really the agents of the devil. pero realmente son agentes del maligno. So every one of us here must ask God for the truth. De tal manera que cada uno de nosotros aquí debe de buscar cómo pedirle a Dios guía, que los guíe. So when you're reading your Bible, try to read 10 chapters at a time. Entonces cuando están leyendo la Biblia, pues traten de leer capítulos y no solo versículos, 12 capítulos. A marvelously optimistic book. Es un libro maravillosamente Optimista. optimista. It says that the nations are going to stop killing each other. El cual dice que las naciones, llegará un día que las naciones dejarán de matarse a sí mismas o entre ellas. Wouldn't that be wonderful? Y a nosotros nos parece que eso sería maravilloso. And you are going to see it. Y ustedes lo verán. If you survive until Jesus comes, Si ustedes sobreviven hasta el día en que Jesús regrese, then you will go up to meet him as he is coming down. ustedes saldrán a recibirlo cuando Él descienda a la tierra. Jesus will appear in the sky, Jesús will appear in the aparecerá sky, en el cielo and you will go out to meet the royal visitor. y ustedes van a salir a recibirlo como la familia real. If the Queen comes to tea with me at home, comes to have tea with me at home, the Queen. Como cuando salgo a recibir, Por ejemplo, la reina. por ejemplo, si viene- cuando la reina llega a un lugar, la salen a recibir, ¿no? O el rey, en este caso. Then I will go out to meet the Queen, Yo salgo a recibirlos and I will escort her back. y los escolto a mi casa. Jesus will come back one time. Jesús regresa una segunda vez, One parousia. una parucía. There was a certain denomination Pero hay una denominación where they convinced millions of people that Jesus came back invisibly. que ha convencido a mucha gente de que Jesús regresó de forma invisible. That's an amazing deception. Pero es una mentira bastante grande. So parousia is coming up in the future. De tal manera que la parucía aún es futura. Could Jesus come back today? What do you think? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Jesús puede venir hoy? What do you think? ¿Qué piensan? Put up your hand if you think, yes, he can come today. Levanten la mano los que creen que puede venir hoy. Okay? Robert 2. With great respect, I say no. Pero déjenme decirles que no. With great respect. Con mucho respeto. Mucho Mucho respeto. respeto. Con mucho respeto, déjenme decirles que no. So we will now read a chapter in Mateo. Y ahora van a ver por qué. Vamos a leer el capítulo de Mateo 24. We read the whole chapter, not most of the No chapter. vamos a ver un versículo, vamos a ver la mayoría del capítulo. See what you think Jesus said. Para que vean lo que Jesús dice ahí. But if you missed the story in Matthew 24, you missed the story in Pero si se pierden la historia en Mateo 24, you have two other chapters to find it. tienen otros dos capítulos donde lo pueden encontrar. One of those is Mark 30, El otro es Marcos 13 and the other is Luke 21. y el otro es Lucas 21. Okay, so let us look in Matthew 24. Así que comencemos con Mateo 24. And then when we have read it, Y cuando lo hayamos leído, we will ask the question again, could Jesus come back before this? haremos la pregunta nuevamente si Jesús puede venir hoy. Okay, see what you think. Matthew chapter 24, Mateo 24, a long discourse from Jesus. un discurso largo de Jesús. Where's my reader? Holy Spirit. Aquí está nuestra ayudante hoy. You're not going to get paid. No le vamos a pagar. 24. 24, vamos a ver el texto del versículo. Would you read for me before that, just before you read the
chapter 4, verse 37, 38, 39. Chapter 3, 33. En el versículo 23 vamos a leer previamente, which verses? From 37, 38, 39. Del 37 al 39, el 23, los últimos del 37 al 39. A 39. Verses 37, 38. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Excelente. In verse 36, which you read, En el versículo 25 leemos: truly I tell you, this generation will not pass ciertamente les digo que esta generación no pasará until all of these things come upon you. hasta que todas estas cosas se hayan cumplido. So people say, generation Oh, entonces la gente viene y argumenta sobre la palabra generación. must be 40 years Una generación son 40 años or 70 years. o 70 años, Wrong. pero en realidad es falso. It means this present age until the second coming. El texto se refiere a esta era presente hasta que venga la venidera, que es cuando viene Jesús. This evil society which is controlled by the devil. Se refiere a esta era maligna controlada por el demonio. So all of these things that he describes Todas estas cosas descritas will have to happen before he comes back. tendrán que suceder antes de que regrese. Nothing to do with 30 or 40 or 70 years. Nada que ver con 40 o 70 años. Okay, so the second secret to understand here El segundo secreto, punto a entender aquí is that Jesus was reading from the book of Daniel. es que el libro que Jesús cita, la información que tiene es del libro de Daniel. Most people read Jesus disconnected from Daniel. Pero muchas personas leen a Jesús y lo separan, lo apartan, lo desconectan del libro de Daniel. So you first have to read Daniel. Entonces tenemos que leer también el libro de Daniel. Daniel spoke of a very evil person, Y Daniel habló de una persona muy maligna and he called that evil person y llamó a esa persona the la abomination abominación of desoladora. That's the key. Y esa es la clave. You find it in Daniel. Eso lo encuentran en Daniel. And you find it in Daniel 12, verse 11. Y en Daniel 12:7, A time measurement is given. un tiempo, Time measurement. Medida. la medida del tiempo Está. es dada In Daniel 12, 11. en Daniel 12, and 12, verse 11. 11. Sorry. A very important time measurement is given. Es importante conocer esa información, Esa medida. esa medida de tiempo. Daniel 12, Daniel 12, verse 11. 11. Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Unfortunately, Mario, unfortunately, Desafortunadamente, wrong in the Reina Valera. en la Reina Valera hay un error en esta traducción del texto. What she read is she read from the time Dice del tiempo of the de abomination la abominación desoladora until hasta. hasta, It's wrong. pero no es cierto. Every other translation gets it right. La mayoría de las traducciones lo traducen bien. So what Daniel said was Lo que Daniel dijo fue
From the time that the abomination is set up and the sacrifice is taken away, Desde que los sacrificios son quitados y la abominación desoladora es establecida, there will be 1,290 days. hay 100, ¿cuánto? 1,290 days. 1290 días. You see the difference between A hasta B, Y hay una diferencia de A hasta B, A a B and AB until. y A hasta... Sorry, more Try somewhere. again. That's right. You see the difference, the big difference Hay una gran diferencia between A de la letra hasta B, A hasta la letra B, which is what she read here, de lo que estamos leyendo aquí, which is wrong. que está errado. And the Hebrew says, Y el texto hebreo dice, every translation you'll find en las traducciones, casi la mayoría que ustedes puedan encontrar, is from AB hasta another point. From AB hasta. Not A hasta B, AB hasta. el punto es el siguiente, en la pizarra podemos ponerlo así, A hasta B, pero el texto en realidad dice AB Hasta. hasta. The end of the vision. Hasta the end of the vision, which is the resurrection of the dead. That's right, sí, sí. Okay, en la mayoría de las versiones, ustedes lo que van a encontrar es que dice, desde que se quitara el continuo sacrificio y la abominación desoladora, dice y, o sea, las dos cosas, hasta, no es de una cosa a la otra. El hasta es el que no funciona, en vez de hasta es y. So this is a very important time measurement. Este es un dato importante de tiempo, sobre el tiempo. From the time that the sacrifice was removed and the abomination set up, Desde el tiempo que es quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora, y eso es, until the end of the vision. hasta el fin de la visión. The end of the vision is the resurrection. Y el fin de la visión que tiene Daniel es la resurrección. And you know that the resurrection happens at the parousia of Jesus. Y todos sabemos que la resurrección ocurre en la parucía o en el regreso del Mesías. Okay. Now Jesus was very interested in all of this. De tal manera que Jesús estaba muy interesado en estas cosas. Okay. So keep that in mind, please. O sea, por favor, mantengan este dato en mente, ¿no? Back to Matthew 24. Ahora sí vamos a Mateo 24. And I will ask our Vamos a pedirle la ayuda de aquí read 24, 1, para leer Mateo 24 2, and 3. del versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Good. Bien, Did you hear that? escucharon eso, ¿no? They are connecting trouble in the temple with his second coming, his parousia. Están conectando los problemas del templo con la parucía, en la pregunta. When will the trouble be in the temple and what will be the sign of your coming? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas del templo y la segunda venida And the end of the age. y el fin de la era? The second coming is the end of the age. La segunda venida de Jesús es el fin de esta era, Not AD 70. no en el año 70. In the minds of the disciples En la mente de los discípulos who had been taught by Jesus, que habían sido enseñados por Jesús, they know from Daniel ellos sabían del libro de Daniel that there is a direct connection que había una conexión directa between trouble in the temple con los problemas del templo and his parousia at the end of the y age. la parucía al final de la era. That was right. Y eso estaba correcto. They got it from Daniel.
lo obtuvieron de Daniel and they got it from Jesus. y lo obtuvieron de Jesús. See, that's a very important point. Este es un punto muy importante. You begin to say, well, some of this prophecy was finished in AD 70. Si de alguna manera creemos o pensamos que parte de estas cosas se cumplieron en el año 70 Part of it is still in the future. And part of it is still in the future. y parte todavía está pendiente para el futuro, It becomes very complicated. se complica, sería demasiado complicado. The fact is that Daniel spoke of the second coming, the resurrection, in connection with trouble in the temple. El asunto es que Daniel ve en la visión la resurrección, la venida del Mesías y los problemas del templo. Try that as a model now. As a model. Traten ahora, usen eso como un modelo And see if it will work. y vean si funciona. Okay? In the rest of the story that she's going to read, En el resto de la historia, see if this is going to make sense. verán si hace sentido. I think it makes perfect sense. Para mí hace sentido perfectamente. But if you try to say, well, some of it happened in 70 AD, Pero si ustedes dicen, una parte pasó en el 70 and some of it is 1,000, 2,000 years later, y la otra van a pasar más de 2000 años después, it is too complicado. es muy complicado. Be like children. Seamos como niños. Jesus connects the second coming with trouble in the temple. Jesús conectó la segunda venida con los problemas del templo And the resurrection of the dead. y la resurrección de los And muertos the end of the age. y al final de la era. Not 70 AD. Nada que ver con el año 70. There are some people who teach Pero algunas personas pueden enseñarles that Jesus came back in 70 AD. que Jesús regresó en el año 70, Invisible. invisible. Oh, where's the kingdom? Pero yo me pregunto dónde está el reino, porque se supone que Jesús va a reinar. You think the dead were resurrected in 70 AD? ¿Creen ustedes que Abraham y todos los muertos resucitaron en el año 70? A lot of immortal people walking around who were resurrected? ¿Será que hay inmortales caminando por las calles entre nosotros? No. No, Obviously not. obviamente no. But there are people in the Church of Christ, particularly, Pero particularmente la iglesia de Cristo, with whom we struggle, eh, Fight. con los cuales, con quienes nosotros peleamos, luchamos. Sí, My gracias. excellent friend Mario is very experienced in all these subjects. Mi hermano Chese Mario está muy bien informado de todas estas He's cosas. being very patient with me too. Y también ha sido muy paciente conmigo. Okay. All right. Now we see what else then did Jesus say. That was the question first. Ahora, el punto de la pregunta es la respuesta de Jesús. When will these troubles in the temple be, and what will be the sign of your parousia and the end of the age? You can do it. Cuando el texto, el versículo 3 dice, ¿cuándo sucederán estas cosas y la señal de tu regreso y el final de la era? If you look up in Matthew, the end of the age, Si ustedes buscan en Mateo el final de la era, I think we haven't time to look all these verses up. you think or you No, don't? I don't think so. I will No mention, creo que sea posible de que podamos verlos todos, los textos, I ¿verdad? will mention them to you. Pero vamos a mencionar algunos. You'll find it in Matthew 13, En Mateo 13, 39 and 40. 39, 39 y 40, It says that your faces are going to shine like the sun at the end of the age in the kingdom. dice que nuestros rostros resplandecerán como el sol en el reino. I don't see your faces shining like the sun Yo no now. veo que el rostro de nadie resplandezca como el sol. You're very beautiful now, but you're going to be a lot more beautiful in the resurrection. Son personas bellas ahora, pero yo no veo que todavía resplandezcan y en el reino de Dios sí. So the end of the age is when your face will shine like the sun. De tal manera que el final y cuando el reino se establezca es cuando van a resplandecer nuestros rostros. And then Jesus said at the end of Matthew, Y al final de Mateo Jesús dice, go into the world and preach the gospel, vayan alrededor del mundo y prediquen el Evangelio and I will be with you until the y yo estaré con ustedes hasta el fin until de the end of the
age. hasta el final de la era. You think that was 70 AD? ¿Creen ustedes que fue hasta el 70? No. No. The end of the age is future. It's the second coming of Jesus. El final de la era aún es futura y es la segunda venida de Jesús. You do realize that all this is for you, this teaching. Si ustedes logran buscar toda esta información, ponerla junto a cada uno de ustedes, It's not for Jews, it's for Christians. es para todos los cristianos, no solo para los You judíos. are the disciples of Jesus. Ustedes son los discípulos de Jesús. And these words are written to us through the apostles. Y esta información la hemos obtenido a través de los apóstoles. Now, verse 4, please. That's Ahora vamos a seguir con la lectura en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero this is not the end of the age yet. O sea, que a pesar de que pasan todas estas cosas, aún no es el fin de la era. You're going to hear about wars Van a oír de guerras and rumors of wars. y rumores de guerras. Sin embargo, right, sin embargo, it's not the end of the age. Aún no es el fin de la era. Clear? Es claro, ¿no? There are more things to come. Hay muchas cosas aún por venir. Verse 7. El versículo 7, por favor. 7, 8, and 9. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. And 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Okay. He says that these events here, the events Dice que estos eventos mencionados aquí are like a mother who is beginning to bear her child. es como los dolores que tiene la mujer cuando está a punto de dar a luz. The Jewish people understood Los judíos entendían bien that before you have the rebirth of the world, when que Christ comes back, antes de que el mundo renaciera, you have to have birth pangs, birth pains. había que pasar por dolor. Very easy picture. Una imagen bien clara. So all of these troubles are the birth pangs leading up to the rebirth of the world. Así que todas estas cosas que acontecen son como Dolores de parto. dolores de parto que anteceden. Okay, please, 9, 10, 11, 12, and 13. 9 al 11. Yeah, 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Okay, thank you. Now, Gracias. question, pregunta. Ahora la pregunta. Has Jesus given you a definite sign of the end yet? A definite sign? ¿Está Jesús aquí dando una señal definitiva de su venida? ¿De las cosas? Yo no creo. General sign. Dice General. en general, Wars, and guerras, tribulation, tribulación, persecution, persecución, but nothing quite clear yet. pero nada específico, nada puntual, claro. Then in verse 14, please. Ahora por favor el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La fin, El fin. la fin, el fin, sorry. El fin. Masculine. Yes. El fin, not la fin. El fin.
Ya me siento un poco mejor, no solo yo me equivoco. Earlier, Antes, Jesus said the end is not yet. en el texto que leímos anteriormente dice, pero el fin no es aún. Now he says, Ahora dice que this gospel of the reino de Dios must be preached in all the world, and then, este evangelio del reino tiene que ser predicado and then, y luego, what comes now? ¿qué viene? El fin. El fin. All right. Fin is masculine, not feminine. El fin. El fin. Is it clear? ¿Es claro? The gospel of the kingdom must be preached. El evangelio acerca del reino de Dios debe ser predicado. This is possible with internet now. Y ahora a través del internet esto es muy posible. I have said to you, Yo les digo, you are the biggest army of preachers of the gospel of the kingdom in all the world. ustedes son los mejores, Ejército. el mejor ejército, ahí hay otra palabra, el mejor ejército para hacer este trabajo. So you're very important. Por lo tanto son importantes. Your talents are very important to God. Talentos. Por lo tanto su talento es muy importante. Okay. So here is a real sign. The gospel of the kingdom must be preached. O sea, hay una real señal que es que el evangelio debe ser predicado sobre toda la tierra, en todas las naciones. And we are doing it this week here. Y en esta semana lo estamos haciendo aquí. It's all in the internet. Y también a través del internet por acá. So be careful. Every time you smile, the world will see. Tengan cuidado, yo sé que todos ríen, pero el mundo no lo... This is the miracle of the internet. Este es el milagro del internet. Angelica has a question. Angélica tiene una pregunta. Please. Excellent. Stand up and speak loud for the internet. Lo que pasa es que a nosotros nos hablaron mucho de la tribulación muchas veces y dijo que el pueblo de Dios no pasaría la tribulación. En este texto se nota claro que dentro de la tribulación todavía se va a predicar el reino y vamos a estar dentro, pero si no hemos muerto. Vamos a estar dentro de la tribulación. Very good question. Muy buena participación. As you follow the story here, Si ustedes le dan continuidad a la historia aquí, do you see Jesus saying, ustedes ven a Jesús diciendo, before the great tribulation, antes de la gran tribulación, I'll take you all to heaven? ¿los voy a llevar al cielo? No, Not there. ahí no hay nada de eso. Because if you believe in a pre-tribulation rapture resurrection, Porque si ustedes creen en una pre-resurrección, rapto, antes de la tribulación, don't forget, it includes a resurrection also. no deben olvidar que si hay una pretribulación, un rapto pretribulación, antes de la tribulación, también tiene que haber una resurrección antes de la tribulación. Do you find any resurrection here? ¿Pero ven algún texto ahí que hable de eso? Not yet. No aún. That was an invention in 1830. Esas son cosas que se inventaron en 830. 1830 From a lady in a charismatic meeting. por una señora en una reunión carismática. She suddenly came up with a brand new idea. Y ella vino con ideas que le habían sido reveladas a ella. And it's just wrong. Y realmente estaba errada. Una visión. It's not here. You didn't see it. Ahí no está, ustedes no lo ven. Mario, Mario. El versículo 29 del Mateo 24 dice claramente que después de la tribulación aparece Jesús. sí. Oh, yeah. Exactamente. My friend is helping me. Sí, Mario está ayudándonos por acá, versículo 29. Pero vamos a seguir la We secuencia. have more answers to Angelica's good question coming. Okay, so where were we? Gracias. Where were we? We were in verse
Okay. Oh, 14. Please, one more time for us, 14. Leamos nuevamente el 14. 14. Listen carefully. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, fin, yes? Y entonces Connection vendrá el fin. Ahí está la conexión between the preaching of the gospel all over the world, la predicación del evangelio alrededor del mundo del reino, then the end of the age will come, y luego el final de la era vendrá, not before. no antes. So, would you read please now 15 for us? Ahora si nos leen por favor el 15, And maybe 15, 16, 17, 18, 19, and 20. el 15 15 to 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Very nice. Did Jesus say, dijo ahí Jesús, when you see the abomination of desolation, cuando vean la abominación desoladora, you can expect to go to heaven. esperen porque van para el cielo, You must flee to the y mountains. tienen que huir a las montañas. If you're in Lima, it doesn't say what you're going to do. Si ustedes están en Lima, It doesn't say where you go. no dice dónde van a ir. You can shelter in Mario's house. Pueden irse a la casa de Mario, In the forest. al bosque, But it doesn't say that you're going to heaven to meet pero ahí Jesus. no dice que van a ir al cielo. So some people say, well, Jesus was talking to Jews and not Christians. Dice mucha gente, pero es que ahí Jesús le está hablando a los judíos. He's talking to you. Pero Jesús les está hablando a todos. You are the brothers and sisters of Jesus. Ustedes son los hermanos y hermanas de Jesús. Instruction. All right. Very good. So then, verse 21, please. 21, El 21 ahora, por favor. 22, and 23. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. Good. Bien. When is the great tribulation? In the past or the future? ¿Dónde está ahí la gran tribulación? ¿En el pasado o en el futuro? Was it in 70 AD ¿Está en el pasado en el año 70? or is it still in the future? ¿O todavía está en el futuro? En el futuro, Absolutely. completamente. It is the worst time of tribulation ever. Será la peor tribulación de todos los tiempos. And unless God had cut those days short, Y estos días serán acortados. God had not shortened those Y days, si Dios no acortara estos días, then no one would be saved. nadie se salvaría. So the great tribulation is future. Entonces la gran tribulación es futura. Now, obviously, in your life you have various tribulations now, Evidentemente en la vida de cada uno de nosotros pues hay diferentes tribulaciones. but that's not the great tribulation. Pero esas tribulaciones personales no son la gran tribulación. So if you're taking notes, Veo que están tomando nota, ¿no? you can put Daniel 12 verse 1 in there, Entonces tienen que poner ahí al libro de Daniel, where it speaks of the great tribulation. donde habla acerca de la gran tribulación. Jesus is getting all this information from Daniel. Toda esta información Jesús la obtiene del libro de Daniel. You must not disconnect
Daniel from Jesus. No deben ustedes desconectar a Daniel de Jesús. Okay, now then, verse 24, please. Ahora el versículo 24, por favor. 24, 25, 26. Yeah. 25, 26. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Okay, verse 27. 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Is the parousia invisible here? ¿Creen ustedes que aquí la parucía es invisible? Like the lightning flashing from east to west. ¿Será como los relámpagos que nosotros vemos que no son invisibles? Is this visible or invisible? ¿Significa esto que es visible o invisible la venida? Obviously, invisible. Dice, evidentemente es visible. But they managed to convince the Jehovah's Witnesses that Pero- it's invisible. Pero los testigos de Jehová tratan de convencernos de que fue I invisible, don't think so. pero yo no lo creo. So this is a visible event. Este es un evento visible. Okay. Now, verse 29. Ahora el versículo 29. 29. One verse. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. The word Gracias. inmediatamente La palabra inmediatamente is very, 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 very important. es muy importante. Immediately after the great tribulation, Inmediatamente después de la gran tribulación, the sun will be darkened. el sol se oscurecerá, There will be cosmic signs that are es decir, habrán señales cósmicas. So if your friends think that the Great Tribulation was in 70 AD, De tal manera que si sus amigos creen que la gran tribulación fue en el año 70, how would that work? ¿cómo funcionaría si tenían que haber señales cósmicas? Was it in 71, 72 that all of these signs happened? ¿Se cumplieron todas estas cosas en el 70? No funciona. So then, they may say to you, Entonces probablemente les digan, the Great Tribulation must be nearly 2,000 years long. es que la gran tribulación lo cerca es de 2000 años, It's impossible. pero es imposible. Is the Great Tribulation twice as long as the millennium? ¿Es la Grand. gran tribulación el doble de lo que dilatan los 1000 años de Cristo? Impossible. Es imposible. So the Grand Tribulation is future. Entonces, ¿la gran tribulación es futura? Sí, es futura. And immediately after that Grand Tribulation, Inmediatamente después de la gran tribulación, there will be cosmic signs. habrán señales cósmicas. And then what will happen in verse, let's see, verse 30. 30, please. Versículo 30. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. You Christians are going to be glorified when the Son comes in His glory. Ustedes los cristianos serán glorificados cuando el Hijo del Hombre regrese. Es claro. So obviously you are not in heaven already. Evidentemente no van a estar antes de eso en el cielo. You are waiting for the visible coming of Christ. Esperamos la visible señal de la venida. Okay, so now would you please read verse 31 for us? 31. ¿Podría leer por favor el versículo 31? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Does it sound like a silent event? ¿Suena eso como un evento silencioso?
trumpet. Las trompetas hacen un sonido así. It's not a secret event. No es un evento secreto, It's a very public event es un evento muy público, visible, with a lot of noise. con mucha bulla, mucha pompa. Now it's different in Lima here. It's different in Lima Es diferente a Lima, because it says silencieux, silence. porque aquí en Lima hay rótulos que dicen silencio, So everybody goes. "Boop, boop, 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 pero boop." todo el mundo toca el clarinete, el claxon. They're not paying attention. No hacen caso. But this will be a noisy event, Este será un evento con mucha pompa. and he will gather his elect. Y recogerán a sus escogidos. Who are the elect? ¿Quiénes son los elegidos? You, Todos ustedes. not unconverted Jews. Amén. No se refiere a los judíos inconversos. You are the elect. Ustedes son los elegidos. God has elected you to rule in his kingdom. Dios los ha elegido para que gobiernen en su reino. He wants you to assist him ruling the world. Quiere hacer de ustedes un sistema para gobernar el mundo. You're not just going to sit under a fig tree and gaze into the sky. No solamente van a hacer un... Se van a sentar bajo un árbol viendo. sino simplemente se van a sentar para ver el cielo así hacia arriba todo el tiempo. Jesus will say to Mario, Jesús le dirá a Mario, well done, Mario. bien hecho Mario, Take charge of 10 cities. hazte cargo de 10 ciudades. 5 Five. cities. 5 ciudades. Modesto, es modesto Mario. You're going to be very active in the Que kingdom. estarán muy activos en el reino. Even old people like me. Incluso las personas Yeah. Yeah, like me. como él, De mayor edad. mayores de edad, serán activas. And you will live forever and ever and ever and ever and ever and ever. Y vivirán por los siglos de los siglos, para siempre, por siempre, inmortales. Somebody gets a gun, if somebody gets a gun to try to shoot you, ¿Creen ustedes que alguien les va a poder disparar y matarlos? nothing. No, You are immortal. son inmortales. And you are functioning as an administrator in the future reino de Dios en la tierra. Ahí sí. Y su trabajo, su función será gobernar en el reino de Dios aquí en la tierra. It's an amazing story. Es una fascinante historia, ¿no? All right, now we'll finish here. Ok, vamos finalizando. Okay, and let's do then verse 32, please. El versículo 32, por favor. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Okay, or rather 33. I want to see 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 34, please. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. All right, good. Be careful. Bien, tengamos cuidado. If generation means 30 years Si generación significa 30 años or 70 years, o 70 años, Jesus was a false prophet. entonces Jesús fue un falso profeta. This did not happen within 30 or 70 years of his speaking. Si es que hablaba de 30 o 70 años. But if generation means this evil society Pero cuando se hacía referencia a generación, se refería a esta generación perversa, controlled by the devil. controlada por el maligno. So Jesus is saying, Si Jesús está diciendo, you will not get to the end of this evil system. no pasará, Yeah, you will not get to the end of this evil system you will not get to the- No llegarán al fin de No. esta era mala. no llegarán al fin de esta era maligna, until all of these events have happened. hasta que todos estos eventos acontezcan. That's what I mean. Clear, easy. Es fácil y claro, ¿no? You remember that Peter said, Recuerden que Pedro dijo, save yourself from this evil generation. sálvense, apártense de esta generación maligna. It's still an evil generation now. Y vemos que todavía vivimos en una generación perversa. That Greek word yenea, Viene de la palabra griega ienea. means this present evil system, Significa este presente sistema perverso, maligno. all the way up to the parousia. Todo esto hasta el día de la parucía. Right,
verse 35, please. El versículo 35, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Good, thank you. Bien, gracias. So can Jesus be God if he doesn't know the date? Ahora miren qué interesante, ¿podría ser Jesús Dios si no sabe el día y la hora? Imposible, ¿no? No, he's the Son of God. Él es el Hijo de Dios, He's not God. Él no es Dios. If he was God, he would know exactly. Si hubiese sido Dios, entonces hubiera sabido exactamente, He doesn't know. pero no sabía. You don't know. Ustedes no I saben. don't know. Yo no sé. Yo tampoco. Let me ask you a question then. Déjenme hacerles una pregunta entonces. What was the clear sign of the second coming? ¿Cuál fue entonces la clara señal de la segunda venida? That it is very close. That it's coming soon. Que viene pronto, que está muy cerca. The abomination of desolation standing where he ought not to be. Era la pregunta inicial, ¿no? Pero recuerden que dice que la abominación desoladora tiene que estar You understand? de pie donde no debe estar, He gave donde él no debe estar. general signs. Hay señales generales. And then he said, this gospel of the kingdom must be preached. Luego dice que este evangelio del reino debe ser predicado. And then the end will come. Y entonces, Then when you see the abomination, that's the sign of the end. entonces cuando vean esta abominación desoladora, entonces viene el fin. It's not there yet. Eso no es todavía. I have no idea how long that will take. Ni si tengo idea de cuánto falta. But when you see that abomination, Pero cuando vean esa abominación, and the Greek says standing where he, it's a person y el griego dice de pie donde él in a temple building. no debe estar en el templo. So I would expect a temple to have to be built in Entonces, Israel. primeramente deberíamos esperar de que haya un templo. Because that Antichrist will take away the sacrifices. Porque el anticristo quitará el continuo sacrificio. You cannot have sacrifices taken away if they are not there. They must be there. Entonces, no podemos quitar los sacrificios si ni siquiera hay templo y él no está ahí. All this comes from Daniel. Todo esto viene de Daniel. All this comes from Daniel. Todo viene de Daniel. Okay. Finally, what did Jesus say? Verse 38. Versículo 38, por favor. Actually, 37. 37, 38. After 41. After 41, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Muchas gracias. She's a very good reader. Ella es una excelente lectora. Excelente. From the church. And the world is hearing it. Y el mundo a través de internet te ha escuchado. It's very clear. He says Es muy claro. Dice that the second coming will be like the flood. que la segunda señal se parecerá, la segunda venida se parecerá al diluvio. Was the flood an invisible event? ¿Acaso el diluvio fue algo invisible? Obviously not. Evidentemente no. So the world is getting worse and worse, I'm afraid. Nosotros vemos que el mundo va mal y mal y mal, de mal en peor. More and more deception. Más y más mentira, más engaño. But Jesus will intervene to put an end to all that. Pero Jesús intervendrá y le pondrá fin a todo eso. So we do not know when he's coming, No sabemos cuándo viene, but we believe that the abomination of desolation standing where he, pero sabemos que cuando la abominación desoladora esté donde Él, probably in a holy building in Israel, probablemente en el Santo Templo de Israel,
then when you see that happen, Entonces cuando vean que eso ocurre, then you can say we are very close to the end. entonces ahí sí van a poder decir está cerca. The Antichrist will make some sort of agreement with the Jews. El anticristo hará algunos acuerdos con los judíos. And for 3.5 years he will be peace. Y por 3.5 Años. Be peace. años habrá paz. And then in the middle of that 7-year period, Y a mediados de ese periodo, period, del séptimo periodo, he will become a beast. él vendrá a ser Become a beast. una bestia And he will turn on the good people. And kill y them. actuará en contra de las personas buenas. But it may be that God does not put you through the great tribulation. Entonces, Puede ser puede ser que ustedes no van a pasar a través de la... que ustedes no pasen por la gran tribulación. Only if we need to be tried and trained for will we go through the great tribulation. Solamente si, ¿Sí? repeat please, Only if you or me needs si ustedes y yo need to be trained or tried more, then No sé. we can go through it. do it, Carlos. Entrenados, si no son entrenados Solamente si ustedes y yo no nos entrenamos lo suficientes, probablemente lo seamos. y probados, Y probados, vamos a pasar la tribulación. vamos a pasar. So Jesus said, some of you might have to be martyred, killed for the faith. Pero dice la Escritura, Jesús, que muchos morirán. Some of you will flee to the hills. Algunos huirán a las montañas, Some of you will go to the basements of your houses, maybe. algunos quizás vayan a las casas de Al sótano. a los sótanos de sus casas. But eventually then Messiah will arrive. Pero cuando el Mesías regrese, Eventualmente. eventualmente, cuando el Mesías regrese Great glory. en gran gloria, Okay, let's finish with the verse in 2 Thessalonians. vamos a finalizar con el versículo en 2 a Tesalonicenses. 2 Thessalonians. Segunda a los Tesalonicenses, 2 Thessalonians. segunda a los Tesalonicenses, Chapter 2. capítulo 2. Did you know that 2 Thessalonians Si ustedes conocen segunda a los Tesalonicenses, is the middle book of the whole New Testament? el libro, la segunda carta a los Tesalonicenses es el libro que está en el medio del Nuevo Testamento. The whole book. 2 Thessalonians is the middle book of the New Testament. Es el libro que está en el centro del Nuevo Testamento. Very important. Muy importante para leer. All about the Antichrist, Aquí está todo sobre el anticristo. which is the same as the abomination of desolation. Sigue hablando de la abominación desoladora. Okay. And making our reader work very hard. Estamos haciendo que nuestra lectora trabaje duro. Would you read for me, please, 2 Thessalonians chapter 2, Por favor, léanos en 2 Tesalonicenses 2, 1 through 5. del 1 al 5. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Bien. You heard about the temple. Escucharon que se menciona el templo. The temple. El templo. When Paul speaks about the body of Christ as a temple, Cuando Pablo se refiere a los creyentes como un templo, you are a temple of God. ustedes son un templo de Dios. Or individually, you are a temple. Individualmente son un templo de Dios. But when he introduces that word as the temple,
Pero cuando Pablo viene e introduce la palabra el templo, then almost certainly he means the building. ciertamente él se refiere al edificio. You are a temple. Ustedes son un templo, Individually you are a temple. individualmente un templo, But the temple pero el templo strongly suggests a real building fuertemente sugiere un edificio, where the Antichrist will sit, donde el anticristo se sentará claiming to be God, clamando ser Dios, or maybe claiming to be a God. o quizás tratando de decir que él es un Dios. And then Paul says in verse 5, Luego dice Pablo en el versículo 5, don't you remember no recuerdan that when I was with you, que cuando estuve con ustedes, I used to be telling you these things often. les decía estas cosas muy frecuentemente, This is 2,000 years ago now. pero han pasado 2000 años ahora. When Paul had meetings, Cuando Pablo se reunía, he instructed them in all the detail of this. instruía a los hermanos en todas y cada una de estas cosas. We have to do the same. Tendremos nosotros que hacer lo mismo. So that our children will hear this. ¿Verdad? Our children. Nuestros niños, So that Brianna will hear this. Brianna tiene que escuchar esto, la niña, And Sinai will hear this. y Sinaí también, And they will tell their children. They will tell their children. y obviamente ellos le dirán a sus hijos. These ladies here are hearing this. Estas señoritas aquí tienen que oír esto, And it will come back to you. This will be reminded to you later. y obviamente recordarán esto más tarde. Okay. So, now verse 6, please. Verse Ahora, 6. por favor, el versículo 6. 6, you know what? Okay. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Okay, verse 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Verse 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Good. With his parousia, he is going to kill the wicked one. En la parucía, él destruirá He's going to go, you're dead. a los inicuos. You might be interested to know. Quizás estén interesados en saber He's quoting here from Isaiah 11:4, que está citando Isaías 11:4, where the reference is to an Assyrian bad person. donde la referencia es a un asirio que es muy mala persona. Could be Iran, in the Middle East, Iranian. Probablemente sea un iraní It could be an Iraqi. o un iraquí, It's not not the Antichrist is not from Lima. pero el anticristo no es de Lima, Perú, He's from the Middle East. es del Medio Oeste. Paul said, I used to tell you this often. Pablo decía, yo usualmente les decía estas cosas, That's why we are telling you now. por eso es que se las estoy diciendo ahora. So your only safety against being deceived Ustedes por eso solamente se pueden salvar de la mentira, del engaño, de caer en eso. you find this in verse 10. En el versículo 10 dice, Verse 10, please. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. gracias. What is your insurance against being deceived? ¿Cuál es la única seguridad que tienen ustedes para no caer en las trampas del engaño? A love of the truth. El amor de la verdad. Amor, not just verdad. Pero la gente solo dice amor sin verdad, no, es amor a la verdad. In Greek, En griego, την αγάπην της αληθείας ουκ εδεξαντώ ιστος ότι είναι αυτούς. eso. Griego. Griego. Abracadabra. Eso no es lengua, o sea, de lo que la gente dice. Eso es griego. These words Estas palabras en griego impressed me so much me impresionaron mucho that I learned them in Greek. y les aprendí en griego. Την αγάπην της αληθείας ουκ εδεξαντώ ιστος ότι είναι αυτούς. Which means,
Please, I'll tell you. Just say. No entiendo. Okay. Todavía no llego a eso. Pronto, pronto. The passion. for La the pasión, el verdadero, la sinceridad del amor a la verdad. truth. Are you passionate about the truth? ¿Están ustedes apasionados por la verdad? Or do you love the football match and the television more? ¿O les gusta más ver los partidos de fútbol por la tele? Your pastor gave his faith story today. Hoy nos contó su pastor su historia de fe And you can feel the passion. y pudieron ver la pasión que él tenía por la verdad. And you heard the story of Jack. Y escuchamos la historia de Jackie. There is passion for truth. También fue muy apasionada por la verdad. She's saying to God, she is saying to God, Estaba diciéndole a Dios, oh Dios, I need the truth. oh Dios, necesito la verdad. I'm tired of being deceived. Estoy cansada de tanto engaño. I have all these questions. Con muchas preguntas. I'm not sure if we should measure 2 centimeters or 3 centimeters for our mosaic. Eso mismo. Ella estaba cansada de eso. Yeah, not you, no, the men. I'm not sure if they should measure my sleeves to see how long they are. Sí, ella no estaba segura si había que seguir todo ese legalismo. I'm not sure that they should tell me I have to wear the same tie as the pastor. Si me tienen que decir que tenemos que usar todas la misma corbata y el mismo color de corbata. From Jesus' point of view, foolishness. Pero Foolishness. Del punto de vista de Jesús, el punto de vista de Jesús, del punto de vista de Jesús, tonterías. desde el punto de vista de Jesús son tonterías. But we were there too. I have been fooled. Pero yo también caí en esas cosas. But now our eyes are open. Pero ahora mis ojos han sido abiertos. Ahora veo. That is thanks to God. Gloria a Dios. Y todo esto es gracias a Dios. This woman is open-eyed. We Esta see mujer tiene los ojos abiertos. dear Jackie. I see in her eyes. Jackie tiene los ojos abiertos, lo She's veo. not shaking her fist at me. No, Because I said there's no Trinity. No Trinity. She said, Amen. Amen. sí, la gente usualmente no escucha y siempre dice amén. So our job as leaders Nuestro trabajo como líderes is to check the truths every day. es revisar que estemos en la verdad cada día. We don't take this for granted. No tomamos esto, Descuenta, por descuento. no den nada de esto por sentado. The worst nightmare for us La peor pesadilla para nosotros is to deceive you. sería engañarlos. Terrifying. Eso sería terrible. So you pray for us, we pray for you. Entonces ustedes oran por nosotros, nosotros por ustedes. Oh God, give us the truth. Oh Señor, danos la verdad. And the love, in the love of the truth Y el amor a la verdad, in order to be saved. para ser salvos. It's an excellent refrigerator verse. Hay que tener eso en un refrigerador ahí invisible siempre. Second Thessalonians 2:10. Segunda los Tesalonicenses 2. I think it's now. Yo creo que Any preguntas? hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Ella. ¿Alguna pregunta, hermano, sobre el tema? Mateo 24. Look at Mark 13, Luke 21. Mark 13. Recuerden, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. So important is this. Es importante leer todo esto. David tiene una pregunta. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. O sea, ¿qué es lo que se entiende que lo detiene? Sí. Oh, okay. No idea. No, eso no es claro, no hay nadie que pueda decir con precisión que sea. Doesn't matter really. En realidad, pues no es muy importante. Maybe the angels who control political events, maybe. Quizás ángeles que controlan eventualmente. Paul doesn't say. Pero Pablo no dice, He may be thinking of the Roman Empire, possibly.
Doesn't Sí, matter. no es clave en realidad, no hay ninguna. Certainly, it does not mean the pre-tribulation rapture. Ciertamente no significa un rapto pretribulacional. So we don't know. No sabemos. Digo que podría ser el Imperio Romano. Yeah, possibly. Sí, podría ser el Imperio Romano. Political affairs, probably. Algún Yeah. evento político. So, Jorge wants to say. Considerando Daniel. Jorge wants to say. Sí, y que, Jorge Roberts creo que tiene pregunta. que hoy día el imperio romano sería el imperio religioso romano. Ok. De allí que, como dice, está en acción, ha comenzado antes y continúa. Sí, pues podría ser. Roberts, Una aclaración. una aclaración. En Daniel 12:11 Daniel 12:11. dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, dice, La Reina Valera. dice en esta Biblia, Reina Valera. pero en el alemán dice y. Exactly. Exacto. Tenemos la ayuda de Roberts que ha estado acompañándonos estos días. Tiene una Biblia en alemán y le ha estado ayudando a Reina Angélica. Valera is Y wrong. gracias porque correctamente. ¿Lo puede leer, Robert? Y tradúcelo. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft Ja. und das Quellbild der Verwüstung aufgestellt wird. Dice y. En castellano, traduciendo. Claro, en castellano. Si me pregunten y me leen. Claro, sería y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación de Hasta Nada de hasta ahí. Este es traducido por Lutero. Ah, y esa es la traducción de Lutero, ¿ah? En alemán. all the translations are correcto except the Reina Valera. Casi todo el mundo está en lo correcto, excepto la Reina Valera. La Reina Valera. La Reina Valera está largo. En ese texto, ¿ah? Excellent. Para aclarar. Excellent. Excelente, gracias, Robert. Thank you. Es claro, ¿quién es el que detiene el sacrificio continuo? Dice ahí, ¿quién es? La abominación desoladora. Entonces es una sola cosa. Ok. We discovered that in Lima when we were with Mario Cuando estuvimos en Lima con Mario, in 1987. en el 87, Bill Wattel and I were studying the Reina Valera. Bill Wattel estaba estudiando la Reina Valera. No! ¡Oh, no! Impossible! Imposible. Then we discovered it was only the Reina Valera that had that wrong. Descubrimos que la Reina Valera, o sea, esa versión que es la común era la que tenía ese error. So it is E, not hasta. Not hasta. Pero es I, no hasta. E, not hasta. So, ¿Les puedo mostrar a los hermanos? sí, cuando Over le here. decimos todos pueden. Harold Hines. Otra traducción, ¿Cuál es? Dios habla hoy, Dios habló. Dios habla hoy. dice así, ¿no? 1290 días pasarán desde el momento en que se suspenda el sacrificio diario y se instale el horrible sacrilegio en el templo. Y. Not No hasta. Not this. German. Not this. Und. Y. I think the Spirit of God has helped us here. Yo creo que el Espíritu de Dios ha estado guiándonos en esta noche. Hallelujah. Ok. Eso es todo, hermanos. Gracias.